Dios te bendiga. Mi nombre es Juan Jesús. Yo ya hice oración antes de empezar este audio o video. Si tú gustas también, te invito a que pauses el video y hagas oración y pidas dirección del Espíritu Santo. El tema de hoy es la necesidad de una oración eficaz. La necesidad de una oración eficaz. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 11. Marcos 11, versículos del 20 en adelante. Y mientras de que buscas y encuentras en tu Biblia, quiero dar crédito a quien amerita el crédito. Esta predicación fue doblada al español y fue publicada por el pastor John MacArthur de la iglesia Grace to You en California, Estados Unidos. Y la predicación fue ajustada y alterada mínimamente por razones obvias, pues esta predicación en particular no puede ser traducida al español 100%, pues durante la predicación el pastor John MacArthur se dirigía directamente a su congregación. Aún así, el mensaje de la Biblia no fue alterado. Marcos 11, del versículo 20 en adelante. En la semana de la pasión de Cristo, Jesús ha entrado en la ciudad de Jerusalén el lunes. El martes entró y atacó a los vendedores del templo. Y para cuando llegamos a nuestro texto, en el versículo 22, es miércoles. Al día siguiente, jueves, será la comida de Pascua. El viernes, la crucifixión. El domingo, la resurrección. Así que estos son los últimos días de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el tema de nuestros versículos, los versículos 22 al 25, y en realidad regresaremos al versículo 20 para que podamos fluir. El tema aquí es la oración. Y podría pensar usted que este es un lugar extraño para dar una lección sobre la oración. Puede que le parezca que podrían haber otras cosas más pertinentes de las cuales hablar, dado a lo que vendrá con el Señor muriendo, resucitando, ascendiendo y todo lo que está ligado a esto. Pero esta lección es absolutamente fundamental y es fundamental en ese momento. Ahora, nada de lo que nuestro Señor dice aquí es nuevo. Todo lo que dice aquí lo ha dicho en otro lugar. Probablemente muchas veces no está registrado. En la experiencia de 3 años de estos discípulos con Cristo Jesús, 24 horas al día, 7 días a la semana, Él repitió estas cosas una y otra vez. Esto es muy familiar. Pero también nos es familiar a nosotros, porque las cosas que vamos a leer también se encuentran anteriormente en otros lugares de los relatos del Evangelio. ¿Pero por qué ahora? ¿Por qué una lección acerca de la oración? Bueno, es realmente bastante simple si solo lo pensamos de esta manera. Durante 3 años, los discípulos habían vivido en la presencia de Dios mismo, Dios en carne humana. Todo lo que necesitaban, Cristo Jesús lo proveía. Me parece que, aunque fueron educados para orar, la vida de la sinagoga estaba llena de oraciones. Aunque, sin duda, se les enseñó a orar desde niños, los judíos rezaban ciclos de oraciones todo el día, todos los días. La oración habría sido parte muy formidable de su educación de todos esos niños. Y ciertamente su vida adulta habría seguido la forma en que fueron criados.
Me parece que cuando estaban con Jesús tuvo un efecto decreciente en la vida de oración por la sencilla razón que ¿por qué acudirías a Dios esperando ser escuchado cuando pudieras tú agarrar a Jesucristo del brazo y saber que Jesús te escucha? Y todo lo que necesitaban venía directamente de la mano de Cristo Jesús. Cuando los discípulos necesitaban protección, Cristo Jesús la proveía. Cuando necesitaban dirección, Cristo Jesús la proporcionaba. Cuando necesitaban comida, Cristo Jesús se las proporcionaba. Cuando necesitaban sabiduría, Jesús la proveía. Ahora, la razón por la que creemos que su vida de oración disminuyó es porque esa realidad obvia de que Jesús estaba allí para proporcionar todo lo que necesitaban. Y porque cada vez que había una reunión de oración, se quedaban dormidos. No es una experiencia urgente, supongo, pero las cosas iban a cambiar drásticamente. Iban a pasar de tener al Hijo de Dios, Cristo Jesús, al alcance de la mano, a no tenerlo en absoluto. Este es un cambio enorme que deberían ellos entender. Para nosotros, todo lo que hemos conocido es la oración. Nunca hemos tenido a Cristo Jesús a un lado como ellos lo tenían. No importa qué es lo que deseamos de Dios, siempre sube en forma de oración. Eso es todo lo que hemos tenido nosotros hoy día. El único acceso que hemos tenido a Dios es la oración. Cuando escuchamos el Evangelio, oramos para ser salvos. Cuando luchamos contra la tentación, cuando oramos para ser liberados, cuando necesitamos algo, oramos para tener provisión. Cuando queremos sabiduría, se la pedimos a Dios. Todo lo que nosotros hoy día hemos conocido es la oración y el ayuno. La oración es, por así decirlo, nuestro salvavidas. La oración y el ayuno es el aire que respiramos, es nuestro oxígeno. Pero no era así con aquellos discípulos. Estos discípulos se volverían como nosotros hoy día, totalmente dependientes de alguien a quien no pueden ver y necesitan saber que el mismo poder y los mismos recursos están disponibles y accesibles para ellos que estaban disponibles y accesibles cuando Jesús estuvo presente. Esa es una alteración dramática de sus vidas. Y en este texto, en este momento de esta semana, nos dice lo importante que es la lección para aprender que todos los recursos del cielo están a disposición del creyente que ora y ayuna. La gran lección y qué gran promesa. Cuán asombroso y maravilloso es Dios. Qué bueno es Dios. Cuán misericordioso es Él. Y Él hace una provisión tan asombrosa. Leamos el texto, versículo 20. Es miércoles por la mañana, semana de la Pasión. Pasan de camino a Jerusalén desde Betania, a 2 millas de la casa de María, Marta y Lázaro, la pequeña familia donde Jesús y sus apóstoles se quedaron durante esa semana. Vienen a la ciudad de Jerusalén por la mañana, vieron que la higuera se secaba desde la raíz. El día anterior, martes, llegaron a la ciudad. Vemos lo que sucede en el versículo 12. Salieron de Betania. Jesús tenía hambre. Tal vez probablemente se perdió del desayuno Cristo Jesús porque estaba orando. Al ver de lejos a una higuera con hojas, Cristo Jesús fue a ver si tal vez encontraba algo en ella. Y cuando llegó,
no encontró más que hojas. Cristo Jesús le dijo a la higuera: que nadie vuelva a comer fruto de ti. Y sus discípulos escuchaban. ¿Por qué hizo esto? La higuera es un símbolo de Israel. Cristo Jesús tenía hambre. Él fue a la higuera a buscar fruto, porque el fruto siempre venía antes que las hojas, aunque era un fruto inmaduro y era comestible. Y encuentra hojas, pero no frutos. Y Cristo Jesús maldice a la higuera. Y Mateo dice: murió la higuera instantáneamente. Literalmente, la higuera murió. Ellos, los discípulos, no sabían eso. Jesús maldijo a la higuera, pasaron y entraron en la ciudad, entraron en el templo y pasaron el día en Jerusalén. Cuando se fueron estaba oscuro, anocheció, seguramente pasaron junto a la higuera, pero no pudieron verla en la oscuridad. No sabían que se había marchitado. Pero ahora, el miércoles por la mañana, regresan y ven en el sol de la mañana que la higuera está muerta desde la raíz. Es una parábola del juicio divino sobre el templo y sobre el judaísmo apóstata y sobre la nación de judíos incrédulos. Los judíos incrédulos van a ser juzgados. Viene el juicio devastador. Esa es la parábola de la higuera. Luego Jesús va al templo y reprende el lugar de comerciantes. Esa fue otra predicción, otra vista previa del juicio venidero. 40 años después, cuando llegaron los romanos, destruyeron ese templo que se había estado construyendo durante 84 años. Los romanos aplastaron al templo contra el suelo. Y en Marcos 13:2 leemos que dice que no quedó una piedra sobre piedra. Después de 84 años de construcción, el judaísmo estaba siendo juzgado. El templo estaba siendo juzgado. La nación a hoy día sigue estando siendo juzgada por su incredulidad. En el versículo 21, Pedro le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús diciéndoles: tened fe en Dios. De cierto os digo, que cualquiera que diga a este monte: levántate y échate al mar, y no duda en su corazón, pero cree que lo que dice va a suceder, se le concederá. Por eso les digo que todas las cosas por las que ustedes oran y piden, crean que las han recibido y les serán concedidas. Siempre que estés orando, perdona si tienes algo contra alguien, para que tu Padre que está en los cielos también te perdone a ti tus ofensas. El juicio se acerca, y la maldición de la higuera fue una demostración de poder del juicio. Así como Jesús, con una palabra, pudo matar a un árbol, con raíces y todo, el poder de Dios es una realidad formidable. Este es el primer milagro destructivo en los evangelios. Todos los demás son milagros constructivos: expulsar demonios, curar enfermedades, resucitar muertos, alimentar multitudes, detener tormentas. Todos esos son beneficios. Todos esos son positivos. Este es el único milagro negativo, pero es, no obstante, una demostración de grande poder. No es un acto impetuoso de frustración de Jesús. No es porque está enojado con el árbol porque tiene hambre. No, es simplemente una oportunidad para que Él, Cristo Jesús, haga una clara
analogía de lo que va a suceder. Pero, ¿cómo se convierte eso en ten fe en Dios? La respuesta está en Mateo 21:20. Se registra, y es un relato paralelo a esto, que Pedro también hizo una pregunta allí. Dice, Rabí, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces Pedro dijo esto. ¿Cómo que se secó inmediatamente la higuera? Estaba sorprendido. Pedro había visto tal vez miles de milagros positivos. Esto es lo primero que ha visto así. Pedro está sorprendido de que la higuera está muerta. Y luego comienza a hablar de cómo extraer el poder divino. Van a necesitar saber esto. Como dije antes, tenían a Jesús alrededor todo el tiempo. ¿Cómo van a recurrir a este poder de Cristo Jesús cuando Él ya no esté cerca? Allí hay 5 componentes, 5 elementos, 5 necesidades para una oración poderosa, una oración eficaz. 5 elementos, necesidades, características de la oración poderosa. Algunos son implícitos y otros explícitos. Empezaremos por el primero. Primero es comprender que Dios ha puesto su poder en exhibición en el pasado. Y ustedes, todos nosotros, hoy día, estamos conscientes de ello. La higuera se secó inmediatamente cuando Jesús la maldijo. Pedro se sorprende. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo tanto poder? Y recuerda la demostración de poder. Allí es donde comienza toda oración eficaz, con un cierto sentido del poder pasado de Dios. ¿Por qué clamarías al Señor ahora si no se hubiera probado a sí mismo en el pasado? Como los hijos de Israel llegaron a la tierra prometida en Deuteronomio y estaban a punto de entrar en la tierra prometida después de todos sus años en Egipto, y luego 40 años de vagar por el desierto. Se les dio el libro de Deuteronomio, la segunda ley. La ley se repite para ponerlos en orden antes de que vayan a la tierra a poseerla. Y 15 veces en ese libro de Deuteronomio leemos, te acordarás, lo recordarás, vas a entrar allí, vas a enfrentar una oposición formidable, vas a enfrentar todo tipo de problemas, vas a una tierra extranjera, vas a conquistar la tierra, vas a matar a la gente, te vas a apoderar de la tierra. Habrá todo tipo de obstáculos y todo tipo de oportunidades. Necesitas recordar. Necesitas recordar. ¿Recuerda qué? Recuerda al Dios que te preservó. Acuérdate del Dios que te sacó de Egipto. Recuerda al Dios que te rescató del ángel de la muerte en la Pascua. Recuerda al Dios que te permitió caminar por el agua sin ser tocado. Y luego ahogó a todo el ejército de Faraón. Recuerda al Dios que te alimentó con el maná en el desierto. Recuerda al Dios que proveyó agua de una gran roca. Recuerda. Ese es el fundamento de la oración eficaz. Ahora y en el futuro. Y solo les diré esto. Cuando más recuerden, más fuerte será tu confianza en Dios. Las personas que son nuevas en la fe, que no tienen la historia de lo que Dios ha hecho en el pasado,
ya sea en la historia de las Escrituras, la historia de la iglesia o la historia personal, están en desventaja con respecto a aquellos de nosotros que hemos vivido durante mucho tiempo. Tiempo que hemos pasado orando y viendo las respuestas. Ser mayor tiene algunas ventajas y esa es una de ellas, que hemos vivido para ver la poderosa mano de Dios en la oración siendo contestada más veces de las que podríamos contar. Y me ha pasado todo el tiempo nos ha pasado. El profeta Isaías dice, recuerda. Hay ese gran pasaje en Isaías 46. Recuerda que no hay Dios como yo. Recuerda que yo conozco el fin desde el principio. Salmo 77, Salmo 78, Salmo 105, Salmo 146, y sigue. Uno de los componentes de la oración es recitar las obras que Dios ha hecho, porque eso es combustible para la oración. Pedro recordó, eso es solo un pequeño vistazo de aquello, y solo está implícito allí, pero la verdad es la misma. Comenzamos con una vida de oración activa, una vida de oración poderosa y efectiva cuando tenemos confianza en la revelación de las respuestas de Dios a las oraciones en nuestro pasado. Cuando más sepamos sobre el Antiguo Testamento, más sepamos la historia de la redención. Cuando más sepamos sobre el Nuevo Testamento y más sepamos sobre la historia de la iglesia, deberíamos estudiar la historia, porque nos debería de gustar ver cómo Dios mostró su poder de maneras tan poderosas a través de la elección y de los siervos fieles, porque eso afianza mi propia confianza en que Dios, Él escucha y contesta nuestra oración. Entonces, el elemento histórico es recordar, y cuando más tenga que recordar bíblica, histórica y personalmente, más fuerte será la base de su confianza en la oración. En segundo lugar, hay un componente teológico y lo vemos en versículo 22. Jesús respondió diciendo, Jesús está incluyendo a todos los apóstoles y discípulos que están allí cuando está respondiendo. Y dijo, tened fe en Dios. Primera declaración clara con referencia a la oración es, ten fe en Dios. Otra forma de decirlo es, confía en Dios. Si quieres tener una vida de oración eficaz, debes confiar en Dios. Debes confiar en su poder. Pero también debes confiar en su propósito y su promesa y sus planes y su voluntad. En otras palabras, debes confiar en que Dios sabe más que tú. Confía en Dios. Confía en Dios. En la oración de los discípulos, cuando los discípulos dijeron, Señor, enséñanos a orar, Cristo Jesús les dijo, ora de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad
Así es como oramos. Dios, todo lo que honre tu nombre, todo lo que haga avanzar tu reino y todo lo que cumpla tu voluntad. Eso es lo que yo quiero en mi vida. Así es como deberíamos de orar realmente. La otra forma de orar es orar erróneamente, por así decirlo, para consumir nuestros propios deseos de nuestros propios pecados. En nuestros propios deseos, para exigirle cosas a Dios, cosas que no nos sirven para edificación de nuestro espíritu. Y Santiago dice, pides y no recibes porque pides para consumirlo según tus propios deseos. Toda oración debería de comenzar y comienza con tu honor, Señor, tu reino, Señor. Hágase tu voluntad, mi Señor, en la tierra como en el cielo, Señor. Eso es lo que significa confiar en Dios. En Primera de Juan 5:14, esencialmente dice también eso. Y si pedimos algo ¿conforme a qué? Conforme a la voluntad de Dios. Él nos escucha. Y si sabemos que Dios nos escucha en todo lo que le pedimos, si pides en la voluntad de el Señor, recibirás lo que pidas. Si pides para consumirlo por tus propios deseos en tus pecados, no lo vas a recibir. Santiago también nos dice en Santiago 4:15, debemos decir, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. En Juan 14:13 y 14 dice, todo lo que pidas. Jesús dice, todo lo que pidáis. Todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, dijo Cristo Jesús. Entonces, la necesidad histórica en la oración es recordar. La necesidad teológica en la oración es confiar en Dios, someterse a Dios. Un par de ilustraciones de eso en Filipenses capítulo 1. Pablo está prisionero allí, lo cual no fue una experiencia feliz para nada, circunstancias muy primitivas y horribles. Dice en el versículo 12 de Filipenses 1. Quiero que sepan, hermanos, que mis circunstancias han favorecido el mayor progreso del Evangelio, dijo Pablo. De modo que mi encarcelamiento en la causa de Cristo se ha hecho bien conocido por toda la guardia pretoriana y todos los demás. Y luego esto, y la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, debido a mi encarcelamiento, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Esa es una gran declaración. Otros confían en el Señor, que incluso si terminan en la cárcel, terminarán por la promoción del Evangelio, como lo ha hecho mi encarcelamiento. La frase operativa aquí, confiar en el Señor. De eso es de lo que estamos hablando. Cuando Jesús dice, ten fe en Dios, está diciendo, confía en el Señor. Confía en el Señor. Nada, absolutamente nada puede ser mejor y más seguro que eso.
Primera de Pedro 4:19. Los que padecen según la voluntad de Dios confiarán su alma a un Creador fiel. Confía en Dios. Confía tu vida en Dios. Confía tus circunstancias a Dios. El creyente que ora con un gran sentido de la historia y comprende el poder de Dios, el creyente que ora con un gran sentido de confianza y comprende que lo mejor de todas las cosas es la voluntad de Dios, conocerá el poder de Dios. En Santiago capítulo 1:6 dice: es necesario que pidan con fe, sin dudar, porque el que duda es como las olas del mar, empujado y sacudido por el viento. Si dudas, estás siendo destrozado por todos lados. El problema aquí es si crees en Dios o si dudas de Dios. No lo dudes. No lo dudes. Mejor cree en Dios. Cree en Dios. Y cree que lo que Él dice va a suceder y se le concederá. Esto es un llamado a la fe. Fe en el poder de Dios. Fe en el poder de Dios para hacerlo. Fe en la bondad de Dios. Fe en la sabiduría de Dios. Siempre habrá fe mezclada con alguna duda. No tenemos una fe perfecta. Tú fuiste salvo por fe. Yo fui salvo por fe. ¿Fue una fe perfecta? ¿Al 100%? ¿Al máximo? ¿Al límite? ¿Sin sombra de duda? No, no lo fue. Vivimos por fe. Caminamos por fe. ¿Es una fe perfecta? ¿Una fe suprema? No, no lo es. Pero hay un umbral en el que ninguna fe se convierte en poca fe. Y poca fe ayuda a mi incredulidad. ¿Es suficiente para activar el poder de Dios? En Mateo 6, Él dice: tienes poca fe, porque ellos no creían en su provisión. En Mateo 8 dice: tienes poca fe, porque ellos no confiaron en Él durante la tormenta. En Mateo 14 dice que tienen poca fe debido al incidente nuevamente en el agua. En Mateo 16 tienen poca fe porque no creen que Él pueda proveer y proveer para la multitud. Los discípulos de Jesús constantemente tenían poca fe. Cuando los discípulos tenían la ropa y la comida y los mares en calma y los recursos visibles, y Jesús estaba allí, tenían poca fe. Pero cuando Cristo Jesús se vaya, ellos van a necesitar más que eso. Exactamente
¿cuánta fe necesitaremos nosotros? Según Mateo 17:20, es la fe del tamaño de un grano de mostaza. Esas son muy buenas noticias. La fe no es el poder. La fe es la mano vacía que recibe el poder de Dios. Y nosotros necesitamos aprender esto. Iban a tener que al menos los discípulos aumentar su fe hasta el tamaño de un grano de mostaza. Porque en Mateo 17:20 Jesús dijo lo mismo. Si tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, puedes decirle a esta montaña, quítate, y será removida. En cuarto lugar, un componente práctico, histórico. Recuerda, confianza teológica, creencia espiritual, práctico. Versículo 24. Esto debería ser obvio. Por eso les digo, todas las cosas por las que oran y piden, allí está la palabra, el componente práctico de la oración. La oración eficaz y poderosa es pedir. Pedir. Santiago dice, no tienes porque no pides. Pedir. Cree que lo has recibido. Habla de algo en el fruto del futuro como si ya hubiera sucedido. Cree que las has recibido, todas estas cosas que pides, y te serán concebidas. El Sermón del Monte, cuyas verdades repetía a menudo, pidan y les será dado. Busca y encontrarás. Llama y se te abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abrirá. Porque, ¿qué hombre hay entre vosotros que cuando su hijo le pide un pan, le dé una piedra? ¿O si pide un pescado, no le dará una serpiente? Entonces, si tú, siendo malo, sabes dar buenos regalos a tus hijos, cuanto más tu Padre que está en los cielos dará lo bueno a los que le pidan. Pedir. Pide y cree que ya lo has recibido y te será concedido. En Santiago, capítulo 4, 3, dice, pides y no recibes, porque pides para consumirlo en tus propios deseos. La Biblia es clara en estas calificaciones. Todo lo que está de acuerdo con su voluntad de nuestro Señor Dios. En Marcos 14:36, nuestro Señor en el jardín, sudando grandes gotas de sangre en anticipación de su propia crucifixión, clama a Dios, Abba, Padre, todo es posible para ti.
aparta de mí esta copa del sufrimiento venidero que lleva el pecado. Pero no lo que quiero yo, sino lo que tú quieres, dijo Cristo Jesús a su Padre, a nuestro Padre. Nuestro Señor Jesús comprende nuestros clamores. Él entiende el grito de curación. Él entiende el clamor por un matrimonio mejor. Él comprende el clamor del corazón por los niños que te afligen y simplemente te torturan con su desafección y su rebelión. Él entiende eso. Él entiende las luchas con el dinero, con las finanzas. Y nuestro Señor comprende todo eso. Y Él te tiene en su corazón y nunca te abandonará. Y nunca te negará nada bueno. Y todas las cosas trabajarán juntas para tu bien. Si lo pides fielmente, al final puedes derramar tu corazón en petición ante Él, pero siempre con esta declaración calificativa: Señor, hágase no mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? La voluntad de nuestro Señor es más grande, más pura. Nuestro Señor es más sabio, es más generoso, más bondadoso, más misericordioso que cualquier cosa que podamos nosotros imaginar. En Juan 14:12 dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y obras mayores, porque voy a mi Padre, dijo Jesús. Todo lo que pidas en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré, dijo Jesús. Eso no significa que podamos pedir cualquier cosa y luego decir en el nombre de Jesús al final. No, ese no es el punto. No son las palabras. Es consistente con quién es Él, el Señor. Su nombre es ¿quién es Él? Cristo Jesús, de acuerdo con su persona y su propósito. En Juan 16, en el capítulo 15, versículo 6, si alguno no permanece en mí, es desechado como una rama, se seca y así sucesivamente. Pero el versículo 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Pide lo que quieras. Si mis palabras permanecen en ti y si tú permaneces en mí, entonces ¿quién controla nuestra lista de deseos? Claro, nuestro Señor Jesús, Dios controla. El versículo 16 de Juan 16. Ustedes no me eligieron a mí, pero yo los elegí a ustedes y los designé para que vayan y lleven fruto. Su fruto permanecerá para que todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, Él te lo dé.
Cristo Jesús. Y luego en el capítulo 16, versículo 24, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pide y recibirás, para que tu gozo sea pleno, dijo Cristo Jesús. Hay una última necesidad en la oración poderosa y eficaz. Hay un componente histórico para recordar, número 1. Número 2, un componente teológico para confiar. Número 3, un componente espiritual para creer. 4, un componente práctico para preguntar. Y por cierto, no estamos cerca de agotar esas cosas. Están todas a través de las Escrituras. Luego hay 5, un componente moral. El número 5. Aquí hay un componente moral que debe declararse. Pero cuando estés orando, aquí viene el requisito moral. Perdona. Perdonar. Si tienes algo en contra de alguien, quien sea, para que nuestro Padre que está en los cielos también te perdone tus transgresiones. Si en mi corazón considero la iniquidad, dice el Antiguo Testamento, el Señor no me escuchará. Así que tenemos que lidiar con el pecado en nuestro corazón. Ese podría ser un proceso muy largo. Cuando quiero orar al Señor, tengo que deshacerme de todos los pecados de mi vida. Ese podría ser un proceso largo y prolongado porque nunca seré lo que debería ser y siempre habrá pecado acechando en algún lugar por allí. Así que el Señor simplemente dice, permíteme que te lo haga sencillo. Perdona. Perdonar. Si tienes algo en contra de alguien, tíralo, deséchalo. Eso es lo que la palabra perdonar significa. Tirarlo, desecharlo, deshazte de él, para que tu Padre que está en los cielos también te perdone tus transgresiones, tus ofensas, tus pecados. El diccionario muestra la definición de la palabra perdonar. Librar a una persona de un castigo o una obligación. También, perdonar es olvidar la falta que ha cometido otra persona contra ella o contra ti o contra otros. Y no guardarle rencor, ni tampoco castigarla por esa ofensa. Y no tener en cuenta la deuda o la obligación que otra persona tiene contra ti. Olvidar, no tener en cuenta, no castigar a la persona, no guardarle rencor, olvidar para perdonar. No se trata de salvación, porque ya has tenido el perdón judicial de la salvación. Esto está hablando de los pecados que son parte de su vida como creyente y que se interponen entre usted y el Señor Dios. La diferencia está en Juan 13, recuerde, donde Jesús le dijo a Pedro, te has bañado, te has lavado, solo necesitas que te laven los pies. Hemos sido lavados, hemos sido limpiados por la fe, pero también
recolectamos la suciedad del mundo, el pecado, mientras vivimos día a día. Y si queremos que aquellos sean perdonados también, abramos camino para la oración, porque si aquellos no son perdonados, no tenemos acceso a orar. Si queremos que esos sean perdonados, entonces tenemos que perdonar a aquellos y a los demás. Eso es exactamente lo que Jesús dijo en la oración de los discípulos. Eso es en Mateo capítulo 6, 14 y 15. Perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero si perdonas a otros por sus transgresiones, tu Padre Celestial también te perdonará a ti. Y si no perdonas a los demás, tu Padre que está en el cielo no te perdonará tus transgresiones. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero tener pecados no perdonados en mi vida. No en el sentido eterno, no en el sentido del juicio, no en el sentido de la salvación. Y no quiero que no perdonar a los que debería yo perdonar. No quiero que el no perdonar interrumpa mi comunión y mi utilidad en mi vida de oración. Jesús dio una ilustración de esto cuando en Mateo 18 contó la historia del hombre que debía al rey una deuda muy grande y el rey le perdonó la deuda. Y entonces el hombre a quien se le había perdonado una deuda muy grande salió y encontró a otro hombre que le debía una deuda pequeña. Entonces este hombre lo golpeó y lo arrojó a la cárcel de deudores. Y este hombre fue disciplinado por el rey por recibir un gran nivel de perdón y no estar dispuesto a dar una pequeña cantidad a otra persona. No podemos aceptar el perdón total de Dios y luego ser implacables, imperdonables con otras personas. Así que aquí está el componente moral de la oración eficaz. Perdona si tienes algo en contra de alguien. Debemos escoger entre 1. Guardar rencor. O 2. Que sus oraciones sean contestadas. Elige, es tu opción. O guardas rencor y deseas venganza, o perdonas, olvidas, y de esa manera tus oraciones sean contestadas. En Efesios 4:32 leemos, perdonando unos a otros, como Dios nos perdonó por amor de Cristo. Necesitamos la actitud de Esteban ante el sufrimiento cuando lo mataban a pedradas. Dijo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esta es una promesa enorme, una promesa que cambia la vida. Cualquier cosa que pidamos en su voluntad, en su propósito, en su plan, eso
no debería ser ajeno a nosotros. La salvación es una obra soberana de Dios. La santificación es una obra soberana del Espíritu de Dios en nosotros, pero no aparte de nuestra fe. Y orar y obtener el propósito soberano y la voluntad de Dios, pero se activa de la misma manera que esas otras cosas son activadas por nuestra fe. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, en versículo 9 al 12. Estaban en el monte de los Olivos cuando él se fue. Regresaron directamente a Jerusalén desde el monte. El mismo día, a la misma hora, entraron en la ciudad y subieron al aposento alto. Eran Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomeo, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, con una sola mente, se dedicaban continuamente ¿a qué? ¿A qué se dedicaban? A la oración. Se dedicaban a orar. El Señor Jesús ya se había ido. Y pocas horas después de la partida del Señor Jesús, ellos comenzaron a aprovechar los recursos divinos. Con ellos estaban las mujeres, María, la madre de Jesús, y sus hermanos que habían llegado a la fe. Había 120 de ellos orando. ¿Ya saben qué? ¿Qué pasó? Cayó el poder en el día de Pentecostés, en capítulo 2. El lugar fue repentinamente lleno del cielo, del poder del cielo. De repente vino del cielo un ruido, versículo 2, como un viento recio que soplaba, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron idiomas, lenguas como de fuego, distribuyéndose, y se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otros idiomas, mientras el Espíritu les daba que hablasen. Luego pasaron de allí al gran momento del día de Pentecostés, y 3,000 personas se salvaron. Y luego, en otra ocasión, se salvaron 5,000 personas. Y pronto fueron 20,000 las personas que creyeron en el Evangelio. Y el Evangelio literalmente salió tan poderosamente que la gente dijo que cambió el mundo al revés tan rápido. Y el Señor les estaba diciendo con esa oración, contestando las oraciones de ellos. Les dije que el poder para los propósitos de Dios estaría disponible si me buscan por medio de la oración. Y si revisamos el libro de los Hechos, encontraremos que la oración y poder, oración y poder, oración y poder, oración y poder, y así es como ha pasado por la historia de la iglesia y aún sigue siendo así. Así que tomemos una decisión. 1. Guardar rencor. O 2. Recibir el poder de nuestro Señor. Esa es tu elección. Esa es mi elección. ¡Qué gran promesa! Aún tenemos el privilegio de invocar al Señor en oración de fe, de acuerdo con su voluntad y propósito. Y eso es todo lo que deberíamos de querer de todos modos. Y el Señor Jesús
lo hará. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, leamos las palabras del apóstol Pablo. Estas son muy buenas noticias. Muy buenas noticias. Les sugiero que oren conmigo sin cesar. Pueden repetir tras de mí: Padre, gracias por este tiempo, este hermoso día. Cuán maravillosamente ricos y bendecidos hemos sido. Gracias por esta gente preciosa escuchando tus promesas, Señor. Qué bendita congregación. Qué gozo y privilegio ministrarles a través de este medio. Qué corazones receptivos, mentes abiertas, actitudes amorosas hacia ti, mi Señor, y hacia tu palabra. Gracias, Padre, por el gran privilegio al ser de servicio para ellos y servirte a ti, Padre eterno. Enséñale, Señor, y enséñame también a mí. Gracias por el trabajo que tu Espíritu Santo ha hecho aquí por fe. Señor, yo oramos para que aumentes nuestra fe, que nuestra fe crezca, que mi fe crezca, que aumente y que sea fortalecida y que el resultado de esa fe sea una oración de fe. Y Señor, nunca queremos olvidar esto. Nunca queremos perder esto al guardar rencor, Padre. Llena mi corazón de perdón, sin importar lo que otros hayan hecho en contra mí. El perdón es gratuito para dar, Padre. Es gratuito para ofrecer. Es instantáneo y es inmediato, Padre. Lléname de tu amor. Si hay o no hay reconciliación en el futuro, lo pongo en tus preciosas manos. Y yo hoy perdono a todos los que me han hecho daño. Y tú, Padre eterno, te pido, perdóname a mí por toda mi maldad y mis pecados, mi Señor. Yo perdono en este momento, instantáneamente y para siempre, para que mis oraciones no tengan obstáculos. Repite conmigo esta oración, tú que me estás escuchando. Escucha mi oración, Señor Jesús, y escucha la oración que yo te clamo. En primer lugar, perdono a todos los que vengan a mi mente de corazón y te entrego en tus preciosas manos todas las cargas que pesan en mi corazón. Las pongo en tus manos preciosas. En este momento me deshago y te entrego, Padre, toda tristeza y todo dolor que me duele en mi corazón a causa de las personas que vengan a mi mente. Y al entregarte todas mis cargas en tus preciosas manos, perdono también de corazón a todas estas personas.
También, Señor, limpia mi corazón. Entra en mi corazón. Yo quiero que tú vivas en mí y cambies mi vida para yo amarte, Padre, y conocerte más cada día. También perdóname, pues, porque tú ya sabes que yo he ofendido a otros y he lastimado a otras personas. Perdóname mis pecados, Señor Jesús. Y Dios mío, Padre eterno, regálame la fe para obtener tus promesas de vida eterna. Todo esto te lo pido sinceramente, de todo corazón, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y que siempre, Padre, se haga tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Gracias, Padre, por este privilegio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.